Ya, mis estimados estudiantes, muchísimas gracias por el ingreso. Ya, estábamos entonces, ¿no? Eh, en la parte que les había dicho, la administración educativa, ya. A ver, dimos unos minutos ahí hasta ingresar y acceder. Ya me dieron el paso. Ya. A ver, vamos a poner aquí para acceder a las dos personas. Quitamos la sala de espera. Ya, ahora sí. Si le abro, se me parece que se carga mucho y ahí se va la sala. Ya, a ver, como les comentaba, la administración educativa es interesante porque, más bien es interesante y estresante, ¿ya? Porque tienen que enfrentarse al hecho de qué, al hecho de ir a un montón, o sea, un grupo de personas, y no solo es en el ámbito escolar, académico, con los docentes, también es fuera, ¿sí? Compartir fuera del aula de clase con los padres de familia y estar atentos a lo que sucede para con en este caso, la institución, entonces es muy difícil, ¿no es cierto? Y por eso, pues, se plantea que la institución educativa debe generar desde el inicio una correcta administración para que no existan este tipo de inconvenientes. La educación y su comunidad o actores ¿sí? Necesitan de un proceso para alcanzar sus objetivos. Entonces, en esa línea del tiempo, nosotros vamos a plantearnos estos objetivos que nosotros deseemos, pero siempre y cuando los objetivos sean medibles. Esa es la idea. Debemos tener objetivos medibles y que estén, pues, articulados en lo que deseamos como institución. Si nosotros no logramos, ¿sí? Realizar estos objetivos con alcanzables, ¿sí? Pues estaríamos errando. Y al no llegar nosotros, estaríamos incumpliendo con el objetivo de una educación de calidad y calidez, que también es importante. La disciplina es un instrumento que ayuda al administrador a estudiar a la estructura institucional educativa. Entonces, es importante que nosotros generemos lo que se denomina manual de gestión, ¿sí? En este manual de gestión nosotros vamos a enumerar todo lo que nosotros deseamos estudiantes, de mis padres de familia, como yo les había planteado, ¿no? Ya en clases anteriores. Siempre es importante que nosotros tengamos unos perfiles, ¿sí? Al menos si laboramos en el aspecto académico privado. Si nosotros estamos apegados del aspecto público, pues ya tenemos nosotros nuestros perfiles, ¿no es cierto? Ya están ya predeterminados estos perfiles. Sin embargo, entonces ahora hablan de disciplina. La disciplina, ¿sí? Es en torno a vestimenta, la puntualidad, ¿sí? La presentación de los trabajos, la presentación de las planificaciones, todo eso porque este instrumento me pone en evidencia si toda la comunidad educativa está trabajando para poder generar lo que yo necesito. ¿Qué es lo que necesito? Que se cumplan mis objetivos, ¿ya? Entonces, la administración escolar está dirigida a la ordenación de esfuerzo, a la determinación de objetivos académicos y políticas externas e internas, ¿ya? Las políticas internas son las que nosotros vamos a generar en este manual, ¿sí? Manual de gestión, recuerden ustedes, manual de gestión. Pero también vamos a generar nosotros otro manual que se va a llamar el manual de procedimientos. Este manual de procedimientos, en cambio, está dirigido a qué proceso, cómo va a ser el proceso de cada una de las acciones de las personas que trabajan en la institución. Por ejemplo, yo soy un inspector, ¿ya? Pongo el ejemplo. Yo soy el inspector. Entonces, para yo poder justificar la inasistencia de un estudiante,
tengo que tener en el manual de procesos. Realizar. Primer paso, el padre de familia llega a la institución. ¿Qué documento me debe presentar el padre de familia? ¿Qué documento debo yo entregarle al padre de familia? ¿Qué documento debe el estudiante presentar al docente? Y cómo el docente debe justificar. Entonces, todos esos pasos deben estar en el manual de lineamientos. Y eso es parte de la gestión administrativa y de la administración escolar en general. Todos los procesos deben existir en este manual, ¿sí? Para saber qué es lo que debemos hacer. Por ejemplo, yo, Ángel Esteves, le contraté a Tania Salazar, ¿ya? Y resulta que Tania Salazar un día no llegó a la institución. Vale, vale, listo. Entonces Ya, eso no le se llamaba digo, ¿qué le entonces. sucedió? ¿Sí? Me pongo a pensar, ¿qué le sucedió? ¿Por qué no asistió? Entonces, voy al manual de procesos y digo, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice, ante la inexistencia de tal docente, debe otro docente ir a suplirle en el grado curso, ¿sí? Y ya cuando va al grado curso, le suple, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué amonestaciones va a tener? ¿Sí? Si va a recuperar de el proceso en el cual va a justificar la inasistencia, ¿sí? ¿Por qué elementos puede justificar esa inasistencia? Por ejemplo, puede justificar, no sé, por calamidad doméstica, puede justificar por enfermedad, enfermedad de ella, enfermedad del hijo, puede justificar por cuidado a un menor de edad, puede justificar por cuidado a una persona discapacitada, puede justificar por cuidado a una persona con tercera edad. Entonces, todo eso debe constar en el manual de procedimientos para una correcta ordenación de estas políticas, tanto internas como externas. Nosotros las externas ya las tenemos claro, ¿no? Eso vamos a ver en la materia de legislación educativa. Tenemos nuestra LOEI que ya está reformada y el reglamento formado. Entonces eso vamos a seguir viendo ya pues en la siguiente materia. Entonces, la disciplina trata de organizar el trabajo del personal escolar, docente, administrativo, manejo de recursos físicos, financieros, tecnológicos y pedagógicos. Siempre es importante, ¿sí? Que todos los actores sepan cuáles son las jerarquías. Porque otras veces dicen, es que a mi pana le pusieron, ¿no es cierto?, de inspector, entonces yo voy a hacer lo que me dé la gana. No. Cada uno está en un espacio, ¿sí? Que pertenece a un elemento de jerarquía, un elemento superior. Entonces yo, ¿sí? No puedo saltarme eso, sino que más bien esa disciplina me dirá a mí, no, yo tengo que hacer cosas, Nada, qué chuleta. ¿ya? Entonces, seguimos avanzando. Los principios de la administración educativa. ¿Qué principios nosotros tenemos? Los que vamos a ir desarrollando. El más esencial de todos, desarrollar las capacidades de los alumnos, desarrollar las capacidades de nuestros estudiantes. Eso en cuanto a la función de rectorado, vicerrectorado. ¿Sí? Ellos son los encargados de plantear los elementos pedagógicos para que se lleguen a cumplir a corto, mediano y largo plazo. ¿Ya? Incorporar los valores de responsabilidad social mundial. Recuerden ustedes que todas las instituciones educativas deben trabajar apegadas, ¿sí?, a los objetivos de desarrollo sostenible, que son los ODS. Es importante trabajar con el ODS. Nosotros tenemos en el numeral 4, el ODS 4, es el cual habla de educación. ¿Y cuáles son los factores que la educación debe ir mejorando? ¿Sí? De aquí al 2030. Entonces, aún estamos a tiempo de mejorar. En el ámbito público,
no se trabaja mucho apegado a los ODS, pero en el ámbito privado sí pueden hacerlo, porque tienen esa capacidad de flexibilidad, ¿sí? El ODS podría trabajarse en el ámbito público, por ejemplo, en clases extracurriculares, un docente que desee manejar un grupo de ONU, un docente que quiera manejar un grupo de radio y televisión, un docente que quiera manejar redes sociales, ¿sí? Entonces sí se puede ingresar, pero sería muy interesante que ustedes pues revisen el documento, ¿sí? De la Organización de Naciones Unidas, del ODS, ¿sí? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Para qué? Para que en base a esto nosotros podamos crear marcos educativos, materiales, procesos y entornos. Esto es muy importante. Uno de los dos se dice respetar las capacidades de los estudiantes. Entonces hay que aprender a eso, ¿no? O sea, la idea es que nosotros no limitemos. Entonces, la correcta administración es cuando estos marcos educativos giran en torno a un paraguas, ¿sí? Educativo que me da excelencia. Entonces, este paraguas educativo que me da excelencia a mí van a ser esos objetivos de desarrollo sostenible. Hay otros, ¿no? Pueden ustedes plantearse unos objetivos como institución desde lo que nos dice el Ministerio de Educación. O a su vez, como yo les había planteado, ¿no? Eh, en clases anteriores, diríjanse por los estándares de calidad educativa. Entonces, en los estándares, nosotros, de educación, a nosotros nos da todo. Y uno de esos elementos que nos da, pues son los estándares, ¿ya? Estos estándares eh, son importantes. Son importantes estos estándares de educación, porque ellos me van a permitir medir si yo estoy logrando la calidad y la calidez, ¿ya? El otro principio es comprometerse con una investigación conceptual y empírica. La administración educativa, como ahora yo les estaba diciendo, es capacitar a los docentes. Entonces, dentro de esa capacitación, lo que necesitamos es generar investigación. Hoy en día estamos preparándonos para esos enfoques. ¿Sí? Y desde esa perspectiva de los enfoques también estamos preparándonos a diferentes. Ya nosotros decíamos, no, es que debemos ser rígidos, que la educación está mal porque no somos rígidos y todo. No, más bien debemos siempre apuntar al aspecto socioemocional porque eso es lo que ahorita necesitamos. Bombardear al aspecto socioemocional, tratar de reenrumbar a nuestra sociedad. Sí, porque ustedes recuerden, luego del COVID, surgió un déficit educativo muy grande. Entonces, lo que necesitamos es encaminar, enrumbar nuevamente, pero desde el aspecto socioemocional, porque muchas de las veces nuestros estudiantes estuvieron expuestos a cosas que nosotros no imaginamos, ¿no? Entonces, siempre es importante llegar a acuerdos. Ya, no, en la administración educativa nos dice que es importante llegar a acuerdos con los estudiantes. Ya, por ejemplo, artículo 31, los criterios de evaluación, ¿sí? Esos son acuerdos que nosotros llegamos con el estudiante y le decimos, mira, yo te voy a evaluar así, pero tú deseas aportar con algo más para construir estos criterios de evaluación. Entonces, el estudiante, pues, se permite también ser partícipe. Otro de los principios de la administración educativa que tenemos es interactuar con directores de corporaciones empresariales. Cuando nosotros estamos en el especialmente, debemos concebir que la educación, ¿sí? En sí es un elemento que genera dinero. Entonces, desde ese aspecto, podemos ver que la empresa también puede, ¿sí? Participar de esto. Generar vínculos, ¿sí? De ayuda socioeconómica, ¿sí? Que envíen personal. Por ejemplo, existen escuelas que son Espérate, que voy a... subvencionadas.
Existen escuelas que son subvencionadas, ¿ya? Entonces reciben dinero de corporaciones, docentes que están dentro de esta institución y apoyan a otra institución. Entonces siempre es importante esa interacción. La otra es facilitar y apoyar el diálogo y el debate dentro de la comunidad educativa. Es necesario que nosotros planteemos, ¿sí?, estos elementos de debate porque nos permitirán ampliar nuestro espectro. Nosotros muchas de las veces observamos así en la institución educativa, pero con personas que nos observan desde fuera, sí, podemos tener una visión más general de lo que necesitamos, de lo que queremos llegar a ser como institución educativa. Entonces, esos elementos son muy importantes para que exista pues una correcta administración. Y eso es lo que vamos a lograr con estos principios. Ahora bien, tenemos las funciones del proceso administrativo educativo, ¿ya? Estas funciones nosotros podemos irlas desarrollando en, mediante un cuadro. Entonces, vamos a ir buscando qué vamos a planificar, qué es lo que necesitamos, situaciones y acontecimientos. Entonces, todos nosotros ya nos enfrentamos a esta situación de planificación cuando nos dijeron que el año educativo ya no iba por quimestres, sino por trimestres. Entonces empezamos a planificar. Primer trimestre, segundo trimestre, y ahí se van las situaciones, ¿no? Generando. ¿Qué generamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? De tal fecha a tal fecha, tal cosa. Empezamos a ver fechas cívicas, empezamos a ver cuándo hay feriados, empezamos a ver cuándo hay votaciones. Entonces, según eso, empezamos a planificar. ¿Ya? Entonces, el hecho de planificar es muy, muy tedioso. Sí, es muy arduo. ¿Por qué? Porque tengo todo el espectro, todo lo que necesito, ¿sí?, para que no se me escape ni una sola fecha. Entonces, en planificación yo diré, tal día voy a hacer la primera reunión de padres de familia, tal día la segunda, tal día la tercera, estos días van a ser para atención a padres de familia, estos días van a ser para visitas psicológicas, estos días van a ser para evaluaciones, ¿sí? Estos días van a ser para subir las calificaciones. Entonces, todo eso va a estar en mi hecho de planificar. En ejecutar, según lo que yo tengo planificado, pues me va a ser muy fácil ejecutar porque yo voy a tener una línea, ¿no? ¿Sí? Yo voy a tener una línea de trabajo, ¿sí? Voy a tener una línea de trabajo, una línea de ejecución. Voy a tomar tal elemento, ¿sí? Y ya se me va a hacer muy fácil. ¿Por qué? Voy a decir, por ejemplo, eh, Día de la Bandera. Tengo que hacer el juramento a la bandera. Entonces digo, responsable, tal persona. Y a esa responsable tengo que decirle, ¿qué es lo que vas a hacer? Entonces ella traerá una planificación y ahí me dirá cómo va a ejecutar. Todo, absolutamente todo lo que nosotros hagamos, debemos planificar. De hecho, para dar nuestras clases las planificamos, entonces es algo que está con nosotros, ¿sí? Está con nosotros. La ejecución, la planificación, perdón, es algo que lo hacemos a diario, ¿ya? Y la ejecución, pues, nosotros solo vamos revisando fechas, solo vamos revisando así los responsables, ¿sí? Para poder eh, desarrollar según lo planificado. El organizar crea el cuerpo social escolar, ¿sí? El organizar más bien son los responsables, ¿no? Ellos a los cuales va direccionado este elemento. ¿Por qué? Porque todos debemos participar de todo. Muchas de las veces dicen, no, es que a mí no me pongan en esas comisiones, a mí no me gusta hacer esas cosas. No, todos debemos participar, porque todos pertenecemos a comunidad educativa.
El direccionar, hacer funcionar la institución y lograr los objetivos concretos. ¿Ya? Ahí dice es el ejecutivo. Entonces, el direccionar viene dado como los entes de regulación. De tal número a tal número tienen un administrador educativo, que nosotros le conocemos como rector, ¿ya? Si la institución es unidocente, el docente va a ser rector, vicerrector, todo, ¿no? El mismo va a ser juez y parte. Pero si las instituciones son grandes, entonces la cadena de mando, rector, vicerrector, inspector general, jefe de área, ¿sí? Y pues ahí viene el docente, ¿no? Entonces, todos esos elementos nosotros debemos saber para establecer en dónde está el elemento. Si yo planifico el Día de la Bandera, tal área va a ser el periódico mural, tal área va a encargarse de hacerles repasar a los chicos para la jura de la bandera, tal área se va a encargar del ingreso de los estudiantes con los padres de familia, tal área se va a encargar de revisar los uniformes, tal área se va a encargar de organizar el, el programa, ¿sí? Saber para poder, pues, direccionar. ¿Ya? Luego viene el coordinar, sincronizar esfuerzos y actividades, y este coordinar está en cada uno de estos elementos que yo les decía, ¿no? El rector le pasa al vicerrector, el vicerrector al inspector general, el inspector general a los jefes de área, y los jefes de área, pues, a los docentes. Entonces, el jefe de área aquí juega un papel muy importante, porque en ser el mediador, ¿sí? El mediador entre las autoridades y el docente, porque toda la información que llegue a él, pues, será transmitida a los docentes. Luego tenemos el controlar, ¿sí? Eficientar el orden, disciplina y coordinación. Hace básicamente inspección general. Eso sí, no podríamos delegar, o más bien no sería un hecho delegable. Porque recuerden que la disciplina, el orden, la coordinación está dada por los docentes, pero ¿quién es el ente que debe regular eso? Es Inspección General. Y por último tenemos la evaluación. La evaluación, después de cada uno de la notificación, debe evaluar. Y una vez que hemos evaluado, podemos planificar mejor para importante. Dentro de estos actores educativos, sí, de esta administración educativa, dentro, dentro de esta administración educativa, ¿qué es lo que busco? ¿Sí? ¿O qué es lo que deseo? Primero, que se cumpla con estos elementos, ¿sí? Estos son los actores de la administración educativa. Y esto es lo que yo necesito. ¿Sí? Entonces, en la selección de recurso humano se toma en cuenta lo siguiente. ¿Qué es lo que yo deseo para tomar en cuenta a mis profesores, ¿sí? A mis directivos, a mis compañeros de área, no sé, ¿sí? Todo eso, primero, lo que nosotros o lo que se fijan es la universidad de la cual llega, ¿sí? Porque van a saber, van a hacer las averiguaciones necesarias. ¿Qué calidad, sí, de docente, pues va a llegar a la institución? Debe estar en igualdad de oportunidades, debe saber generar criterios objetivos, debe ser seleccionados los más capaces y pues a nosotros nos miden por los procedimientos racionales que hacemos, ¿ya? Entonces, los hechos a los cuales a nosotros nos toman en cuenta va a ser porque pasamos una serie de pruebas que no son muy habituales. Por ejemplo, una clase demostrativa. Nosotros, un elemento
sumamente importante porque tenemos unos indicadores, ¿sí? Que nos da la misma administración educativa y nos permite evaluar. Y en esa evaluación nos dicen los parámetros si cumple o no cumple para la selección de docentes. Entonces, ¿cuáles son estos actores que nosotros, ¿sí? O que más bien el Ministerio de Educación nos ha puesto? En una primera instancia, los mismos funcionarios del Mineduc, ¿no es cierto? Luego vienen los administradores, que serían en este caso los rectores, los supervisores, que serían los vicerrectores, ¿sí? Los directores, que son los inspectores generales, y los docentes, ¿ya? Entonces, esos elementos nosotros tenemos como los actores de la administración educativa, porque cada uno es especial y cada uno es esencial para que los procesos, pues, vayan. ¿Qué es la dirección escolar? Es la encargada, ¿sí? Aquí tenemos encargada. Es la encargada principal de velar por el éxito escolar mediante el monitoreo y evaluación constante de aspectos como el rendimiento académico de los alumnos, el nivel de permanencia de escolar, estrategias didácticas y pedagógicas en las aulas, la relación maestro-alumno, padres de familia, ambiente escolar, pertinencia curricular, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que me pide aquí? ¿Qué es lo interesante aquí? Mira, en primer momento me habla de un monitoreo, ¿ya? Eso es especial. Saber cuándo necesito cambiar, modificar la misión o la visión de la institución. De otro elemento sumamente importante que netamente a la administración educativa, la evaluación, porque sin la evaluación sí, no vamos a medir nada. La evaluación, sí, como yo les he dicho, la evaluación es igual a toma de decisiones. Buenas decisiones, pues la evaluación, sí, no estamos haciéndola bien. Habla del rendimiento académico y este es un indicador súper interesante. ¿Por qué el rendimiento académico es interesante? ¿Por qué tomaré en cuenta el rendimiento académico para esto? ¿Por qué es interesante el rendimiento académico? Porque Porque me trabajando con permite, se ve cómo a está ver, trabajando el docente, para poder observar cómo está trabajando el docente. sí, para poder evidenciar cómo está nosotros. em, Nosotros somos como unos médicos, ¿ya? Pongamos ese ejemplo. ¿Cómo sé que un médico es bueno? Cuando mata a muchos pacientes, cuando los hace vivir. Cuando nos hace vivir. Nos hace vivir, entonces nosotros decimos, no, este es un buen médico. Entonces nosotros tenemos el criterio errado, ¿sí? Es decir, el mejor docente es el que tiene más estudiantes que han perdido, ¿sí? Entonces, de eso no se trata. Se trata de que nosotros nos miden en cuántos estudiantes han aprobado. Ahí es muy necesario y ahí está visible el hecho del rendimiento académico. ¿Por qué? Porque ahí estaremos evidenciando que de verdad nosotros sí trabajamos con los chicos. Si yo
me enfoco en que tengo un montón de trabajo, y yo mismo les llevo a probar, ¿sí? Y les tomo cosas que nunca les he dado en la vida, y matar. ¿Seré bueno? ¿Estaré sin... ¿Me valorarán bien? Entonces, No, porque ese es el entonces aspecto más debería evaluarse sobre qué nos dio de contenido. exactamente, ¿no es cierto? Sino de qué serviría. ¿Para qué estamos revisando tanto, no es cierto? Si yo al final voy a decir, mejor les voy a tomar esto. Entonces, ese rendimiento académico va a lograr la permanencia o deserción de mis estudiantes. Entonces, eso debemos llevarnos en nuestra mente. Nosotros como docentes debemos avivar el conocimiento, aflorar el conocimiento. No debemos tratarles eh, a matar, ¿sí? Porque ese sería nuestra palabra, ¿no? O sea, que nos tengan más temor, más terror, y ahí nosotros decimos, no, somos mejores, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos una fila de estudiantes. Al inicio de clases, todos los colegios ahí dicen orfanato, no, nadie les va a visitar. Pero al final tenemos un montón de padres de familia y eso se convierte en un indicador para la administración educativa en torno al rendimiento académico. Imagínense de unos 600 estudiantes, ¿ya? Estén perdiendo el año 41 estudiantes en primero de bachillerato, estén perdiendo el año 60 estudiantes en segundo de bachillerato y estén perdiendo el año 10 estudiantes en tercero de bachillerato, es un problema. Y es un problema que hay que ir, ¿sí? Solucionándolo. Y de eso se encarga la administración educativa. Porque va a decir el docente, ¿qué hizo? ¿Sí? ¿Qué hizo para que tantos estudiantes, ¿sí? No se hayan apasionado ni siquiera por una materia? Entonces, ¿qué estrategias utilizó? ¿Qué metodología utilizó? ¿Cómo llegó al estudiante? O sea, en realidad nosotros le vemos a la educación eh, como algo sumamente cotidiano. Ya, educar es, esto es así, 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 y vos aprendes o no, ¿ya? Entonces, no, la educación va más allá de eso. La educación es que el estudiante se integre, ¿sí? Le guste, le atraiga. El docente es una persona que inspira, y si nosotros no estamos inspirando, nuestro trabajo como docente no está siendo el correcto. Debemos de inspirar a las generaciones que vienen, ¿sí? Para que se apasionen de eso, ¿sí? Entonces, buscar las estrategias necesarias para que este rendimiento logre ser el adecuado. Porque cuando yo tengo un nivel de permanencia bueno en mi institución, ahí sí van a decir, por tantas cosas que tales docentes hacen, ¿sí? Ya van elevando el nivel, ¿sí? Y la vara cada vez va a ser más alta porque va a ser más exigente y esa exigencia a nosotros nos gusta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta superarnos. La deserción, si ya por ahí uno o dos estudiantes van a desertar, ¿por qué? Hoy en día, para que un estudiante pueda trasladarse de una institución a otra, debe presentar un documento en el cual, ¿sí? Ya le están dando la matrícula en la otra institución. Antiguamente uno decía, ya no quiero estudiar, ¿no? Entonces decía, voy y retiro los papeles. Entonces nos entregaban los papeles y ya no estudiábamos. Y nos quedábamos
sin estudio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo voy y digo, ya no quiero estudiar. Me van a decir, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas? Usted se está negando ese derecho. Nosotros debemos proteger ese derecho diciéndole que sí estudie. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Con qué profesor tuvo, sí, alguna baja? ¿Qué le dijeron? ¿Existió violencia entre pares? ¿Existió violencia de parte del docente? Entonces, todos esos aspectos nosotros debemos cuidarnos. O sea, hoy en día debemos transformar en serio la educación. Y eso es lo que nos dice la administración, ¿sí? Les invito a que busquen un documental que está en el YouTube que se llama Un crimen llamado educación. Entonces, des en cuenta, llegar a ese nivel, decir que la educación es un crimen, ¿sí? Hacer esa aseveración es algo que a nosotros nos debería llamar la atención, ¿sí? Y deberíamos cambiar todos esos factores que nosotros tenemos en nuestra mente. Y eso es lo que nos dice la administración educativa. Busquemos estrategias, ¿sí? Cambiemos el hecho pedagógico. ¿Para qué? Para que en el aula exista ese ambiente que necesitamos y que nosotros cumplamos con el currículo. Como ya habíamos visto, ¿no? La parte de la evaluación, muy importante, ¿sí? Que nosotros cumplamos el currículo. Necesitamos, cuando veamos teoría y diseño curricular, ahí decíamos, ¿no? El Ministerio de Educación nos da todo, absolutamente todo. Lo que nosotros debemos hacer es cumplir, porque eso es mandatorio, ¿sí? No nos dice si quieres o no. No, debemos cumplir. Tenemos aquí unos hechos de competencias del director y unos modelos de dirección, ¿ya? Las competencias del director, nosotros nos planteamos, como les decía, si es en el aspecto privado, ya existe un elemento, ¿sí? De misión y visión. ¿Qué es lo que yo quiero como, qué tipo de director quiero? ¿Ya? En el aspecto fiscal, básicamente, no vamos a generar mucho, ¿no? Esto de las competencias del director, pero sí vamos a estar claros en qué modelo de dirección yo deseo, ¿sí? Entonces, ¿qué competencias tengo? Tengo gestionar el personal, liderar equipos y proyectos de trabajo. Hoy en día estamos trabajando mucho con proyectos interdisciplinarios, estamos trabajando para generar el modelo STEAM, entonces eso es muy importante. Mediar el conflicto y proporcionar clima de convivencia, eso sumamente importante. Una buena convivencia genera que los docentes estén bien, se sientan tranquilos, se sientan abrigados, se sientan cuidados, porque la función del director es muy fuerte cuando un docente no se siente a gusto en su lugar de trabajo, ¿sí? Al menos la frase esa que dice, no, eh, si trabajas en lo que te gusta, nunca tendrás que trabajar. Eso es muy interesante, o sea, hacer lo que nos gusta. Hacer lo que nos gusta nos permite generar ese clima de convivencia adecuado dentro de nuestro trabajo. Porque imagínense llegar al trabajo, que es donde pasamos la mayor parte del tiempo, y encontrarnos con gente que no nos gusta. Chuta, qué terror, ¿no es cierto? Entonces, generar esa convivencia debe ser lo esencial, lo primordial. Que uno también como docente se levante, ¿no? Y diga, qué chévere, me voy a trabajar. Sí, así como los estudiantes digan, no, ya no me quiero ir, mamá, ya déjeme dormir. No. Entonces el docente también muchas de las veces dicen, "Oh, otro día más con estos estudiantes, otro día más". Entonces, no, no debe ser así, ¿cierto? Debe ser otro día más, voy a dar todo de mí, voy a estar pendiente de ellos, que ellos también se absorban mi energía, pues, y nos sintamos bien todos, ¿no es cierto? Formar permanentemente en todos los ámbitos académicos como personales, ¿sí? Eso es muy importante.
casi en los personales no está mucho en la parte de la administración, pero sí en el académico. En el personal, en torno a permisos puede ser, ¿no? Ahí sí, sí existe esta especie de pregunta, ¿qué va a hacer? Y ahí le dicen, no, vaya. Sí, por ejemplo, tengo la inauguración del año lectivo de mi hijo. Sí, 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 tú eres docente, pero también eres padre. Ande, no te pierdas de estos momentos, ¿ya? Pero muchos directores no hacen eso, lo cual conllevaría que, si no me dan permiso, siento que el clima de convivencia no es el adecuado, ¿no es cierto? Ya me voy sintiendo mal. ¿Por qué? Porque no estoy pensando en necesidades. Entonces, miren que esas competencias del director deben estar ahí. En el ámbito académico, impulsarnos a hacer más, generar charlas, ¿sí? Generar capacitaciones, porque el director también debe estar un paso adelante, debe capacitarse, debe capacitar a los demás, ¿sí? Si no, pues estaríamos frente a un director, si es menos que nosotros, o sea, la línea de jerarquía también, si duda, ¿no? Dice, ¿para qué le voy a preguntar si él no sabe? ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Los modelos de dirección, existe una dirección autocrática, entonces esta dirección es autocrática, ¿no? Así, yo director acá y tú acá abajo. O sea, no me puedes alzar ni a ver, ¿sí? Porque yo pongo las decisiones, yo hago las cosas, y si tú no me cumples, te me vas de aquí, ¿ya? Entonces, eso no debemos hacer ese modelo de dirección. Luego viene una dirección paternalista, una recompensa económica y seguridad en el trabajo. Es bueno ser paternalistas, sí, pero también mediar, como les decía, compromisos. Hagamos compromisos, sí. Si ustedes van para un cargo administrativo, de jerarquía, siempre logren mediar y llegar a acuerdos. ¿Por qué? Muchas de las veces la inconformidad que sienten, eso es trasladada hacia los estudiantes. Y cuando se traslada a los estudiantes, ahí sí viene un clima muy feo, un clima de trabajo que no puede ser llegar a acuerdos con los docentes, a ver, mediar la situación, cuando somos muy legalistas, ¿sí? Eso también es como que llega a ser un poco cansón. Entonces también sí hay momentos, ¿no? En los que podemos decir una empresa antes, por, y recuerden que cuando uno hace un favor, pues regresa ese favor, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos a alguien de nuestro lado, ya hemos mediado, ya hemos llegado a un acuerdo. Y así pues los demás se genera un clima de convivencia bueno, ¿ya? La dirección colegiada. También es muy bueno este modelo de dirección porque nos permite ampliar, ¿sí? Nuestro concepto de equipo. Entonces, eh, no solo un minúsculo, sino todo. O sea, trabajar para todos. Yo considero que puede ser muy difícil y muy extenuante trabajar en una institución donde existen dos jornadas. Porque muchas de las veces los de la tarde le culpan a los de la mañana les culpan a los de la tarde, y eso se genera un clima que no es tan bueno. ¿Qué ideas podrían tener ustedes o qué ideas se podrían generar, sí, aquí para un clima de convivencia adecuado cuando existen dos jornadas? ¿Qué podríamos plantear? Que dice, dirigir a una organización está compuesta por diversos actores, los docentes, los secretarios, los conserjes, los alumnos, los padres de familia, es nuestra comunidad educativa. Pero ¿qué acciones nosotros podríamos generar para
mejorar ese clima de trabajo. A ver, ¿qué acción harían ustedes como directores? ¿Qué acciones harían para que los de la tarde no se peleen con los de la mañana y los profes de la mañana no se peleen con los profes de la tarde? ¿Cómo podríamos integrarles? A ver, dígame, Stalin. Generalmente yo creo que viene de una buena planificación, para que ninguno de los dos, sería tanto de la mañana como de la tarde, incluso de la noche también, no se mezclen. Creo que sea una planificación de tiempos establecidos, que por ejemplo los de la mañana salgan en 12 del día y generalmente los chicos de la tarde, conjunto con los profesores de la tarde, entren a la 1 de la tarde. Entonces, ese lapso de 1 hora, con todos los recreos o con toda la planificación que tengan los licenciados o los estudiantes, debería mantenerse una planificación integral o conjunta o general para que pase todo, para que no tengan estas acciones o decisiones no debidas, para no cruzarse y no interrumpirse sus horarios límites de trabajo, pienso yo. Ujú, muy bien, porque tendríamos más o menos un lapso, ¿no? De 1 hora para poder desfogar, ¿sí? Para poder organizar las aulas, organizarnos como docentes, que los unos ya van desocupando su puesto de trabajo mientras llegan los otros, ¿sí? Cuestión de tiempos, cuestión de Licenciado, acuerdos. buenas Ujú. noches. Buenas Buenas noches. noches. Eh, Ratificando lo que dijo el compañero, hay unos tiempos establecidos. La jornada de la mañana termina en la actualidad a las 12:20. Yo creo que en los 40 minutos sí es tiempo suficiente como para que se evacúe la jornada matutina y no se encuentren los estudiantes o los maestros en el ingreso o salida de cada uno de los grupos. Pero también, como es responsabilidad hoy de que sean los estudiantes que dejen las aulas limpias, ¿ya? Ese es un factor también que nos cuesta a los maestros a veces lograr, que ellos asuman ese compromiso de dejar los salones limpios. Pero nosotros los docentes estamos allí para que de la manera que sea lograr que se haga y dejar, pero vivimos unas experiencias que, como están diciendo, los de la mañana le echan la culpa a los de la tarde, los de la tarde a la mañana en la mañana, pero a mí particularmente me llama como que muchísimo eso la atención, porque en ocasiones, como los papás a veces nos toca, las mamás, hacer las cosas que los hijos en su momento no hacen, como docentes también nos toca. No tenemos que barrer nosotros los maestros, pero algunos estudiantes asumen ese compromiso, otros dicen que ellos no tienen por qué barrer. Y si el tutor no está en esa aula en el momento de la salida, el estudiante se fue rapidito. Y para no generar la inconformidad del otro grupo, nos toca coger la escoba a los maestros y dejar Y, barriendo. Ya, pero entonces, profe, ¿verdad? Y conocemos las basuritas porque a veces los que ingresan en la tarde van comiendo y van dejando las tarrinas y van dejando, entonces se logra establecer quiénes son los que dejan el salón. Y ahí es de conversar ya con los directores, ¿no? Uno pasa a dirección, él llama a su colega y se van corrigiendo esos problemitas. Se logran corregir nomás, y usted sabe que el único método de las personas lograr acuerdo es conversando. Entonces, eso nomás por ese lado. Ujú, muy bien, correcto. profe, Ujú. por eso es importante repensar la planificación previa para evitar esa clase de inconvenientes. Sí, muy bien. Sí, necesitamos una planificación previa. Pero una palabra interesante, sí, que dijeron en su intervención, la tutoría. La tutoría es el medio por el cual se logra
la unión en la institución, porque los tutores, tanto de la matutina como la vespertina, deben manejar el mismo idioma. Y dentro de la planificación debe estar eso, que todo el cuerpo docente, sí, tanto de la mañana, manejen el mismo idioma. Si nosotros, ¿sí? Tenemos, ¿sí? En nuestra planificación, ¿sí? Tenemos designados a nuestros tutores, esto va a ser más llevadero. ¿Por qué? Muchas de las veces nosotros logramos conversar, logramos llegar a acuerdos, ¿sí? Y cuando esos acuerdos se rompen, pues hay que también poner sanciones. Entonces, es importante que los tutores también manejen ese clima, ¿sí? Con los estudiantes, para que no se vea o no se visualice que son dos instituciones separadas, ¿no? Entonces, dicen, no, es que los de la tarde tienen tales problemas y los de la mañana no tenemos esos problemas. No, no, no. Tenemos otros problemas, sí, cada una de las jornadas, pero somos una misma institución. ¿Y eso dónde se ve? En la planificación. Eso, el rector, la rectora, el inspector, la inspectora, la vicerrectorado, ¿sí? Eso es muy importante. Bien, la influencia del director se concretiza hacia un equipo de trabajo en busca de un objetivo común, un compromiso, responsabilidad y lo más importante, gusto por el trabajo. ¿Ya? Es responsabilidad mantener unido al equipo y lo que yo les decía, en la planificación, si yo como docente no conozco la misión, la visión y los valores institucionales, pues ese sí es un problema. Entonces, debo yo generar, sí, con mis estudiantes un decálogo, unos 10 aspectos, unos 5 aspectos, ¿ya? En los cuales ellos generen el compromiso. Comprometerles a. ¿Sí? Eso es lo interesante. Y pues la función del director, ¿sí? Ustedes en el ámbito administrativo pues deben tener eso. Esencial, misión, visión y valores institucionales. Yo me he encontrado con compañeros que han asumido cargos directivos que el primer día que se presentaron, sí, le recibieron todos los estudiantes, pusieron el himno nacional y luego pusieron el himno de la institución. Y algunos no lo cantaron porque no se lo sabían, ¿no es cierto? Recién llegaron y no se lo sabían, entonces se quedaron así. Y los chicos, al observar eso, ya genera una situación que no es de pertenencia. Y también en los docentes, porque dicen, chuta, recién llega y ni siquiera el himno se sabe. Entonces, des en cuenta, cosas pequeñas en la administración deben estar unidas a esa misión, visión y institucionales. Y recuerden que la institución es algo que representa. Si alguien llega, ¿sí? A una institución y es nuevo, al menos debe tomarse el tiempo, ¿sí? De investigar, informarse cuál es la misión, la visión y los valores institucionales, más allá del tema administrativo como tal, de decir, no sé, tengo tantas carpetas de inasistencias, tengo tantas cosas de, eh, tengo tantas cosas por revisar de roles de pago, de cómo están los docentes, de currículos y todo lo demás. No, sentarme con el nuevo eh, directivo y de nuestra institución, este es la visión y estos nuestros valores. Entonces, compañeros docentes también que se me ha tocado, llegamos a la institución y se presentan con todos los docentes, todo el alumnado, le reciben, himno nacional, ¿sí? Y luego el himno institucional y ellos, como si se dieron el tiempo de observar la misión, la visión y los valores, empiezan a cantar el himno nacional y son elementos pequeños, ¿sí? Que va a generar un clima de compañerismo, porque muchas de las veces vemos al rector, ¿no? Sí, como alejado de los demás, pero ese clima, cuando yo me siento parte de él, otro dice, no, yo llevo trabajando aquí más años
Entonces él sí se siente identificado con mi institución. Y ahí viene eso de ser un líder, de gestionar y organizar. Me van a ver como alguien en la persona que pueden confiar, ¿sí? Que pueden arrimar el hombro. Yo también voy a mostrarles siempre con la situación de respeto, ¿sí? De una forma horizontal, no vertical. Y van a saber que yo puedo organizar, puedo coordinar, puedo controlar, inclusive puedo mandar, ¿no? ¿Por qué no? ¿Sí? Eh, esos cargos son hechos para mandar, pero debo mandar con la situación de saber lo que estoy haciendo. Porque si yo mando y me equivoco, ya no podré volver a hacer lo mismo. Entonces yo tengo que mandar, pero sabiendo cuál es la finalidad. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? La jerarquía apunta, ¿sí? A que estos elementos de coordinación, cooperación, siempre estimulados y motivados. Pues, muchas de las veces dicen, no, es que ese profesor siempre está atrás de los directivos para que él después hace lo que le da la gana, pide permisos, ¿sí? No, es porque el docente también tiene que arrimarse con las personas que también le están apoyando, pues. Entonces nosotros no podemos dejar solos. ¿Sí? Dice, es que el docente, es que el rector no trabaja con nosotros. No, él quiere trabajar, pero ustedes no se dejan. Entonces también sí se dan casos, ¿no? No nos abrimos también a formar ese clima institucional organizado. Luego tenemos las perspectivas de recursos humanos sobre la dirección. Tenemos ahí visión estructural, tenemos visión de los recursos humanos, promover la satisfacción y el desarrollo de las personas, enfatizar el lado humano de la dirección, el foco humano relacionado con el aspecto técnico, las relaciones humanas para ser vistos como seres o como unidades de trabajo. Esto es sumamente importante porque muchas de las veces se da que la administración nos desvía del camino y solo vemos no a las personas como seres humanos, sino como un recurso humano, ¿sí? Entonces, esa partecita sí debería cambiarse, ¿no? Nosotros ya debemos ir modificando esto. Si estamos en una parte administrativa, no llamar recurso humano, ¿sí? Porque el recurso es como que algo que ya llegó. Entonces, llamarles y siempre como ellos son mi equipo de trabajo, ¿ya? Que nos hace sentir más parte de. Entonces, eso es lo que buscamos. Luego tenemos la relación de la organización con la supervisión educativa, con el planeamiento escolar, el proceso de asignar tareas de acuerdo a las necesidades de la organización, donde se coordine, es lo que les decía con mandar, ¿no? Sí podemos mandar, pero siempre esas actividades deben ser ejecutadas con una finalidad. ¿Ya? La organización escolar tiene como proyecto proporcionar norma para armonizar ambientes locales, instrumentos, materiales y personas en un proceso secuencia y congruente. Entonces, es importante que todo lo que nosotros hagamos tenga una finalidad y esta finalidad sea el hecho de generar una educación de calidad y calidez, ¿sí? No debemos olvidar nuestro norte como educadores, educación de calidad y calidez, y lo más importante, nuestro perfil de salida. Estudiantes que sean justos, solidarios e innovadores. Eso no debemos olvidarnos. Eso es nuestro elemento principal. Sí, es el elemento el que está súper arriba. Siempre educación de calidad y calidez. ¿Sí? Nuestros estudiantes deben ser justos, solidarios e innovadores. Entonces, hacia eso debemos apuntar. Entonces, ahí como hablábamos, ¿no? Los tipos de supervisión educativa, también ahí tenemos el lado autocrático y democrático. El autocrático siempre es verticalista, ¿no? Yo estoy acá, a mí no me dicen nada, sí, ustedes tienen que hacer todo lo que yo les digo. Mientras que el democrático no. El democrático sí. Puede aplicar normas, respeta a su equipo, estimula la creatividad.
Y eso es lo que ahora necesitamos dentro de las instituciones educativas, estimular la creatividad y la iniciativa de los docentes, porque eso es algo que también se ha coartado mucho. ¿Ya? Entonces, llegar, hagamos un consenso, qué desean, cómo lo podemos lograr, en cuánto tiempo, ¿sí? Conversemos, lleguemos a acuerdos. Entonces, eso va a estimular en nosotros un pensamiento positivo, ¿sí? Hacia esa persona. Ahora, la organización con el planeamiento escolar, ¿sí? Va encaminada, como les decía, al aspecto público, ¿no? ¿Sí? Pero el aspecto privado también se hace las preguntas. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Las estrategias, ¿sí? La calidad educativa, la estructura de la institución, cómo está organizada, qué puedo mejorar, qué puedo sumar, qué puedo restar. Entonces, como yo les decía, para encaminarnos en una correcta gestión, sí, una correcta gestión escolar, debemos dirigirnos también a nuestros estándares de gestión. Estos estándares de gestión que están planteados aquí es como un modelo, es un modelo de mejora del sistema educativo. No son los que están en los estándares de gestión educativa, administrativa y pedagógica del Ministerio de Educación, los actuales, ¿sí? No son, son otros, ¿ya? Porque estos propenden a mejorar la gestión educativa, ¿ya? Entonces vamos a ir leyendo ahí, los voy a mostrar. Nosotros debemos mejorar es el pedagógico curricular, ¿ya? El perfeccionamiento pedagógico, la planeación pedagógica compartida, centralidad de aprendizaje, compromiso de aprender, equidad en las oportunidades de aprendizaje. Ese va a ser nuestros 5 elementos dentro del pedagógico curricular. ¿Cómo yo puedo fomentar el perfeccionamiento pedagógico? ¿Sí? ¿Qué elementos me permiten a mí absorber para yo poder generar ese perfeccionamiento? ¿Sí? ¿Será mayor capacitación? ¿Será manejo de TICs? ¿Sí? ¿Será manejo de mapas? ¿Sí? Había un compañero docente que él solía dar geografía con los mapas al revés. Entonces los compañeros decían, sí, oye, ¿por qué das así con los mapas al revés? Decía, es que la geografía debemos aprenderla al revés o al derecho. Entonces hacía, ¿no? Él giraba todo. ¿Para qué? Para llamar la atención, o sea, del estudiantado, ¿sí? Entonces, mire, son elementos que uno diría, no, o sea, no se me ocurriría, ¿no? Entonces, esas cosas son las que nos llevan a generar este cambio pedagógico, ¿sí? Y el compromiso de aprender. Recuerden, yo les había dicho, el docente es el ser que inspira. Si nosotros inspiramos, estamos haciendo un buen trabajo. Pero si no inspiramos, ahí sí debemos rever, sí, lo que hablábamos, ¿no? De, de, de las políticas, del rendimiento académico, el trabajo docente, la toma de evaluaciones, qué es lo que estoy haciendo. Otro está girar en torno al organizativo. El organizativo, liderazgo efectivo, un clima de confianza, que se pueda conversar, que se sienta el compañerismo, no solo del hecho de decir, compañero, ¿cómo está? Compañera, ¿cómo está? No, sino que se siente que yo puedo conversar, puedo compartir lo que estoy sintiendo. Compromiso de enseñar, decisiones compartidas en el área, están organizadas también por subáreas. Tenemos una planeación institucional. Hoy en día se puede ingresar el PI, como habíamos dicho, ¿no es cierto?
podemos ingresar el PI y del PI se desprende lo que nosotros conocemos como el código de convivencia. Y si no deseamos ingresar el PI, nosotros podemos ingresar un proyecto innovador. Y esto me va a permitir a mí generar, ¿sí?, nuevas redes escolares, comunicación de desempeño, ¿sí?, funcionamiento efectivo del consejo técnico escolar, que es lo que nosotros debemos mejorar, ¿sí? ¿Para qué sirve un consejo técnico? Un consejo técnico sirve para eh, revisión de horarios, ¿sí? Revisión de lo que nosotros conocemos como pruebas de base estructurada, ¿sí? Que esté correctamente planteado un indicador de logro, que esté correctamente desarrollado un POA. Entonces, todo eso se carga un consejo técnico. Inclusive de evaluar si lo que nos planteamos en el PI está lográndose. O a su vez también generar, no sé, textos, folletos para mejorar la calidad de los docentes. Entonces entregan el Consejo Técnico Escolar y dice, miren, hemos desarrollado esto con las principales metodologías que se están planteando a nivel mundial. Tengan compañeros para que lo lean. Entonces, ese aspecto de planificación y organización es muy bueno. Luego tenemos la participación social. Aquí tenemos elementos como el funcionamiento efectivo del consejo escolar de participación social, ¿sí? Que son unos elementos que aquí en el Ecuador, pues, no hemos escuchado, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero que serían sumamente necesarios y positivos. Por eso es que podemos hablar de una modernización de la gestión escolar. Tenemos participación de los padres en la escuela, apoyo en el aprendizaje en el hogar, que son dos elementos que deben ir de la mano. Recuerden nuestro triángulo educativo, ¿no? Está el docente, está el estudiante y el padre de familia. Entonces, todos somos un conjunto que debemos aportar dentro de esta participación escolar. El padre de familia también debe matricularse en la escuela o en el colegio, no solo el estudiante. Muchas de las veces el padre de familia no se matricula. Llegó, le dejó al inicio del año, por ahí le abrazó al hijo, lloró y todo, y después regresó después de mucho tiempo. Entonces, no, debemos hacerle partícipe. Hoy en día, en la reglamentación que tenemos nosotros de, eh, eh, del reglamento de la ley, dice que debe el padre de familia acercarse periódicamente a la institución, estar pendiente, formar parte de, ¿ya? Luego también tenemos otro estándar que debería revisarse, perdón, otro estándar que debería revisarse, debería estar ahí sujeto a modificación, que sería el de gestión de la parte administrativa. Aquí tenemos optimización de los recursos, tenemos el control escolar y la infraestructura. Estos elementos son muy importantes en la administración, ¿sí? Porque es como ustedes venden a la educación, como ustedes promueven la permanencia de la institución, ¿sí? Y la permanencia también de los estudiantes. ¿Por qué? Optimizando recursos, ¿sí? Tenemos que optimizar. Hoy en día estamos para optimizar recursos, pero a tope. El control escolar es algo muy importante. Recuerden que en, en la reforma, ¿sí?, al reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el control hacia los estudiantes viene dado por el Código de Convivencia, ¿sí? Yo escuchaba en día a día que hablaba la viceministra de Educación, ¿no? Y decía al estudiante no le pueden decir que no vaya con el cabello largo, no le pueden hablar por tal cosa, no le pueden decir tal cosa, entonces no. Recuerden que todo está normado bajo el compromiso del padre de familia dentro del código de convivencia.
Y al inicio del año, nosotros le hacemos firmar un documento al padre de familia, ¿sí? Y eso es parte de la administración educativa, porque el rector, rectora, ¿sí? El inspector general, la vicerrectora se reúnen y ahí van a normar, ¿sí? Van a decir, a ver, esto dice en la ley, esto dice en el reglamento y esto dice en nuestro código de convivencia. Si en el código de convivencia está que el estudiante no puede asistir, por ejemplo, con piercing, no puede asistir con el cabello largo, no puede llegar atrasado, y eso firma el padre de familia, eso es un compromiso, y el compromiso debe ser respetado. Si el padre de familia no ha firmado, ¿sí? Se le debe llamar a la institución y preguntarle cuál fue el motivo por el cual no ha firmado. Y que debe estar alineado a la misión y visión y, como les decía, los valores institucionales. Entonces, sí es posible que los estudiantes llamarles la atención siempre y cuando esté en el código de convivencia. Si no está en el código de convivencia y ustedes le dicen que no puede llegar así, no, no está bien. Debe estar en el código de convivencia. Cuando se encuentra en el código de convivencia, eso nos faculta porque es un compromiso. Y ustedes siempre recuerden que la costumbre se hace ley. Entonces, es parte de estos estándares de gestión, los cuales nosotros debemos ir mejorando. ¿Ya? Entonces, optimizar recursos, control escolar, la infraestructura, todo eso debe estar normado. La infraestructura, nosotros debemos generar una buena infraestructura para un elemento escolar, porque es de alto tránsito, ¿sí? Según la institución debe estar pensada con buenos elementos de infraestructura, ¿no? Porque recibimos a muchísima gente y eso debe estar, pues, debe tener un estándar, ¿no es cierto? Luego tenemos los ámbitos, ¿sí? En los ámbitos tenemos de la dirección escolar. Aquí me ha cambiado, le voy a poner. ¿Cuánto me puse? Me ha cambiado. Aquí los ámbitos. Tenemos el ámbito de la dirección escolar, el desempeño colectivo del docente y la gestión del aprendizaje. En la dirección escolar, ahí es importante que nosotros generemos, lo primerito, un liderazgo efectivo. ¿Ya? Tomar a los docentes, reunirnos y pues informar, ¿sí? Aplicar todo el elemento, ¿sí? Todo el elemento que previamente ya lo habremos planificado, ¿sí? Para no dar una mala versión de nuestro liderazgo, ¿sí? Entonces, desde el inicio, plantear un liderazgo efectivo, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, cómo vamos a hacerlo. Recuerden que todo para el administrador debe reposar en ese manual de gestión y en ese manual de procedimientos. Si nosotros como directivos no vamos a generar eso, entonces no vamos a hacer una correcta planificación. De hecho, en sus instituciones deberían ustedes solicitar el manual de procedimientos porque ese va a ser el elemento con el cual nosotros nos podamos manejar, ¿sí? No siempre, sí, vamos a decir, nos vamos a dirigir a la ley, ¿sí? La ley son elementos que ya están, ¿sí? Son elementos macros, pero el manual de procedimientos me va a decir cómo voy yo a solventar lo que me dice la ley. Entonces, por eso ahí se ve un liderazgo efectivo. Tenemos un clima de confianza, eso siempre la persona que está liderando, que está generando esto, debe mantener. Luego tenemos el compromiso de enseñar, como les había dicho, la dirección escolar debe enseñar. Por ejemplo, dicen, en una semana vamos
a empezar las clases demostrativas, por ejemplo. Ya. Entonces vamos a evaluarles a los docentes. Entonces, uno dice, no, ¿y por qué me va a evaluar a mí? Porque a nosotros sí nos gusta evaluar, pero cuando nos evalúan, ahí no nos gusta. Entonces, no. Sí, a ver, sí me van a evaluar, pero ¿cómo me van a evaluar? ¿Bajo qué parámetros me van a evaluar? Entonces, yo, como director escolar, voy a decir, miren, yo les voy a dar una clase y les voy a enseñar qué les voy a evaluar. Entonces ahí uno siente, ¿no? Dice, ah, no, entonces sí debe ser buena esa evaluación, pues porque si él la va a dar, me va a enseñar cómo me va a evaluar, entonces yo voy a asumir que eso es bueno, ¿sí? Entonces ahí vienen las decisiones compartidas, eso es muy, muy bueno porque llamar al colectivo, ¿sí? Eso es muy, muy interesante, ¿no? Porque se siente la pertenencia, nos sentimos tomados en cuenta y eso nos gusta, pues a qué ser humano no le gusta que le tomen en cuenta, ¿no? Que le dejen a un ladito, no, nos gusta que nos tomen en cuenta porque eso nos hace sentir interesantes, nos hace sentir que valemos y eso es muy bueno cuando nos permiten tomar decisiones también. Luego viene la planeación institucional, como yo les decía, siempre el ámbito de la planeación va a girar en torno al PI, en torno a nuestro código de convivencia, o como les había dicho, ¿no? Nuestro proyecto innovador. El proyecto innovador está planificado, me parece que es para 6 años, y el PI está planificado para 4 años. Entonces, cada 4 años nosotros cambiamos de PI. Pero si nosotros planteamos un proyecto de innovación como institución, estaríamos 6 años con una salvedad. 6 años garantizando, ¿sí? Nuestra ficha, esa se llama nuestra ficha de funcionamiento, ¿sí? Luego tenemos la autoevaluación. La autoevaluación nos permite tomar decisiones, comunicación del desempeño y redes escolares. El desempeño colectivo del docente, fomento del perfeccionamiento pedagógico, planeación pedagógica compartida. Ya, desempeño colectivo del docente, generar redes de aprendizaje entre mis docentes, plantear mejoras para mis docentes, permitirles capacitarse, que eso es muy importante. Luego tenemos la gestión del aprendizaje, centralidad del aprendizaje, compromiso de aprender, equidad en las oportunidades de aprendizaje. Como les había dicho, estos ámbitos no se encuentran dentro de los estándares que ya plantea el ministerio, sino que más bien son un hecho para mejorar, ¿sí? Mejorar los estándares ya existentes. Luego tenemos aquí el funcionamiento de los consejos. Como les había dicho, el consejo técnico escolar es muy interesante esta innovación que ustedes deberían plantearla, deberían como grupo, no sé, como área, como equipo de amigos del trabajo, hacerlo, implementarlo, ¿sí? Si algún docente tiene una forma de evaluar, ¿sí? Pues compartamos esa forma de evaluar. Tenemos unas plantillas de cómo, ¿sí? Realizar las pruebas de base estructurada, ¿sí? Que nos plantea el INEVAL, por ejemplo. Entonces, decirles a los compañeros, si yo ya he leído ese documento, pues llamarles y decirles, miren, esta forma es la que debemos poner los códigos, de esta forma debemos generar la pregunta, vamos a tener preguntas de relación, vamos a tener preguntas simples, vamos a tener preguntas de reflexión, vamos a tener preguntas de verdadero y falso. Entonces, todo eso se genera con un consejo técnico escolar, que son muy buenos, ¿sí? Aquí en el Ecuador no los tenemos porque tenemos el vicerrectorado, pero si podemos generar una suerte de consejo técnico escolar con nuestros compañeros, sería muy bueno. Sí, y muchas de las veces sí nos compartimos, ¿no? Nos compartimos cosas, nos vamos en los pasillos conversando de cada uno de los estudiantes, qué nos ha servido, qué podemos tomar de él. Entonces, eso es bonito en el ámbito de la educación, ¿no? Nosotros generamos un montón de innovación. El funcionamiento efectivo del Consejo Escolar de Participación Social, que aquí pues lo conocemos como consejos estudiantiles, ¿no? La participación social, los padres de familia deben matricularse en el colegio,
¿sí? Recuerden, matricularse en el colegio. Deben ir a la institución, estar con sus hijos, ¿sí? Participar activamente de los programas, participar activamente en el cuidado, ¿sí? De los demás actores educativos. Apoyo en el aprendizaje en el hogar, que eso es muy importante, ¿sí? Que se sientan también parte del proceso educativo de sus hijos, ¿sí? ¿Cómo podemos lograr eso? Dentro de la planificación tenemos el Día del Padre, el Día de la Madre, o que hoy le llamamos el Día de la Familia, ¿sí? Condiciones de operación de la escuela. Esto se carga netamente en la parte administrativa, optimización de recursos, control escolar, infraestructura, que eso es lo que yo básicamente tengo que ir revisando y tengo que ir poniendo visto, ¿no? Si cumple o no cumple. Entonces, tenemos también un fomento de perfeccionamiento pedagógico, una descripción, ¿sí? Que yo les decía, tenemos unos criterios operativos. Estos criterios operativos van a girar en torno a esta descripción, ¿sí? Actualización de los maestros, finalidad, desempeño pedagógico, el cual me va a llevar al otro momento, ¿sí? Que los profesores también sepan cuáles son sus estándares de desempeño. Entonces, muchas de las veces dicen, no, yo soy docente, lo único que tengo que hacer es ir a dar clases, ¿sí? O la gente lo que se imagina es eso, que nosotros solo llegamos, nos ponemos al frente y porque sabemos algo más, les hablamos a los chicos. No, nosotros tenemos, ¿sí? El hecho de conocer bajo qué estándares debemos dar las clases, ¿sí? Bajo qué indicadores, ¿sí? ¿A qué indicador debemos llegar? ¿Cómo debemos retroalimentar? Entonces, toda esa parte, todo ese contexto es el cual nosotros debemos revalorizar, ¿sí? Porque muchas de las veces dicen, no, pues que ya sí soy profesor eh, porque ya, ¿sí? No, yo me hice profesor, ¿por qué? Porque yo puedo, yo manejo capacitación, porque yo tengo actualización profesional, yo me hice profesor porque cumplo con todos los estándares de desempeño, ¿sí? Entonces, eso sí debemos ser muy enfáticos, que la parte docente es un trabajo muy, sí, es un trabajo siempre perfeccionando en el sistema educativo, ¿sí? Entonces necesitamos de esa perfección. Entonces, siempre revalorizarnos, ¿sí? Revalorizar el hecho del docente. El docente es una persona muy importante dentro de la sociedad. Luego tenemos considerar las consideraciones para elaborar la misión, ¿sí? La misión, el deber ser, eso es importante, el deber ser. ¿Cuál es la razón fundamental de nuestra existencia? Sí, aplica para escuela o colegio, en este caso le he puesto escuela. ¿Cuál es el propósito para el que fue creada? ¿Qué debe lograr? ¿Qué tipo de personas deseamos formar? Recuerden que la misión se la debe escribir en tiempo presente, ¿no? Por eso dice deber ser, ¿sí? En tiempo presente. Entonces, ustedes sean visionarios, ¿sí? Sean visionarios. Van a llegar a un puesto administrativo, pero giremos en torno a eso, a nuestra misión. ¿Cuál es nuestra existencia? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué debe lograr? ¿Sí? ¿Y qué tipo de personas deseamos formar? Luego tenemos unas consideraciones para la visión. En cambio, la visión es a futuro, ¿no? ¿Dónde yo quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo deseo que me conozcan en tal año? Entonces, ahí es necesario recuperar todo lo que hemos autoevaluado, ¿sí? Viene el consejo técnico docente y dirá, a ver, verán, ahorita sí, vamos a ver qué y cómo queremos ser, qué deseamos lograr, cómo queremos que nos describan, cuáles son nuestros valores prioritarios, qué valor queremos que nos distingan, ¿sí? ¿Qué queremos cambiar? ¿Hacia dónde queremos llegar? Recuerden que nosotros en nuestra Constitución dice que debemos llegar al buen vivir. Entonces,
nuestra visión será la excelencia y el buen vivir. Entonces, hacia allá debemos encaminarnos. Entonces, esas son las consideraciones. Los objetivos, recuerden, nosotros ya sabemos de esto, está por demás, sabemos cómo generar un objetivo, siempre tener un verbo en infinitivo, ¿sí? Eso nos permite generar nuestro objetivo. De la autoevaluación partimos, identificar qué queremos lograr, para qué lo vamos a hacer, elaboramos y lo ponemos a revisión. Esto, por ejemplo, si tendríamos un consejo técnico docente, se encargarían de hacer eso y de enviarnos. Tenemos también la consideración para la elaboración de estrategias. Lo principal, orientar las estrategias hacia los objetivos, ¿sí? Es la clave para asegurar una estrategia adecuada, que la estrategia esté orientada a los objetivos. Tenemos también la consideración para la elaboración de metas, ¿sí? Los logros concretos, los resultados que deseamos, ¿sí? Cómo va a estar planteadas estas metas. Y la última es la elaboración de indicadores. Estos indicadores me permitirán verificar, medir, ¿sí? Mi meta. Entonces, mi indicador debe ser claro, relevante, confiable y comparable. Comparable, como les había dicho, ¿no? Como ya habíamos aprendido en la planificación. Tengo mi indicador de logro, ¿sí? Y mi indicador de evaluación y yo debo generar mi indicador de logro. Entonces, ahí es comparable. Entonces, eso es lo que debemos ir haciendo. Entonces, miren, hemos ido avanzando, ¿sí? En nuestro documento, en nuestra guía. Y la vamos a ir revisando durante la semana para ir viendo esas conceptualizaciones dentro de qué es la administración educativa, qué es la gestión, qué es la calidad, la evaluación. Esto igual iremos retomando la siguiente clase. Entonces, miren, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? De planificación, el diseño e implementación de políticas, gestión, aplicación, fortalecimiento de las instituciones, el ejemplo, evaluación del desempeño de los estudiantes. Entonces, eso es lo que debemos ir nosotros, pues, analizando, ¿no? Recuerden que todo está en la guía. La calidad educativa, ¿cómo medimos calidad educativa? Características de una educación efectiva y satisfactoria. ¿Cuál es el ejemplo? Mejora continua del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, todos esos elementos debemos ir nosotros leyendo, ¿sí? La evaluación educativa, medición y análisis del desempeño de los estudiantes. ¿Cuál sería un ejemplo? Las pruebas estandarizadas. Muchos dicen, no, es que una prueba estandarizada, eso es facilito. No, la prueba estandarizada tiene su nivel de complejidad y realizar una prueba estandarizada, ¿sí? Es medir el rendimiento académico en verdad, porque la pregunta tiene sus distractores y tiene su grado de complejidad. Entonces, todo esto se dan siempre por unas políticas educativas correctas. Entonces, miren, ahí vamos viendo, como les digo, vamos viendo las conceptualizaciones, luego viene la parte de los procesos, ¿sí? Un plan anual de trabajo, el PI del cual estábamos hablando, ¿sí? Un proyecto educativo institucional. Todo esto nosotros debemos ir generando. ¿Por qué? Una gestión educativa se mide cuando tenemos una visión, una misión, los valores educativos que yo les había dicho. Y mire, aquí se suma uno más que son los principios pedagógicos para orientar la acción del docente. Todo esto debe estar en un manual de procedimientos, ¿ya? Luego tenemos los enfoques y las teorías que hemos estado analizándolas, ¿sí? Y vamos a ahondar un poquito más en la siguiente clase, ¿no? Entonces, esto sí es importante para ver hacia qué tipo de administrador educativo deseamos ser, ¿ya? Entonces, esto es lo que he podido compartir con ustedes el día de hoy. Siempre es un gusto poder estar
al frente de tan distinguidos estudiantes, ¿sí? Recuerden, siempre revalorizar nuestra profesión. Nuestra profesión es la más hermosa de todas las profesiones. Somos la profesión que crea profesiones, ¿sí? Sin nosotros la gente no podría reflexionar, sin nosotros la gente no podría escribir, no podría leer, ¿sí? El mundo sería, no sería nada sin los docentes, ¿sí? Siempre revalorizar nuestra profesión porque debemos estar siempre por lo alto. Eso es lo que debemos hacer, siempre planificando, ¿sí? Siempre generando redes de aprendizaje. Entonces, como yo les decía, entre nosotros, busquemos nuestros compañeros que estemos afines y tratemos de investigar, tratemos de ir pues sumando, ¿no? Entonces, sin más que decirles, nos veremos la próxima clase. En esta semana, pues, lean la unidad 1 y la unidad 2 de nuestra guía y pues compartiremos lo leído en la siguiente clase, ¿sí? Y tomando mayor conocimiento, iremos disipando dudas y bueno, pues que tengan una excelente noche. Gracias por asistir, gracias por este momento. Un fuerte abrazo para todos, para sus familias, que tengan una excelente semana. Hasta el día Gracias, sábado. profe, muchas Se gracias. cuidan. Gracias, profe. Gracias. Que estén bien. Gracias, próximo profe. Hasta sábado, luego. profe. El calle para bailar. Gracias, profe. Hasta luego, pasen bien. Mira, mira, mira que el calle le mete